Hello and welcome. Hola, Walter. Hola, Martín. ¿Estás bien? No me lo preguntes. Sí, estoy bien. Estamos corriendo como pollos sin cabeza, pero hoy tenemos un invitado muy especial. Invitado muy especial. ¿Te gustaría presentarlo? Porque has estado trabajando con él durante bastante tiempo. Bueno, conozco a Shabazz desde hace mucho tiempo. Y estoy muy feliz de hablar con Shabazz. Tiene un testimonio increíble. La gente debería escucharlo. Y es una fuente de conocimiento. Y es muy activo en su trabajo y en llegar al mundo islámico. Y es un privilegio hablar con él. Hola, Shabazz. Bienvenido, Shabazz. Hola, Walter. Hola, hermano Martín. Me alegra estar con ustedes dos. Bien, entonces. También tenemos un fondo interesante que nos llevará a la discusión. Pero creo que antes de discutir esto, hagamos una oración para abrir nuestra discusión. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque podemos llevar a cabo discusiones como estas. Es importante, pero también no es tan fácil. Así que pedimos que estés con nosotros con el Espíritu Santo y nos guíes en esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un tema muy controvertido porque hay tantas opiniones y tantas opiniones sobre este asunto. Y creo que es un buen momento para poner algunas cosas sobre la mesa y ver exactamente dónde estamos en este tema. Y es relevante para el tiempo en que vivimos. Así que gracias, señores, por invitarme. Es un privilegio estar con ustedes hoy y discutir este tema tan importante. Algo que está muy cerca de mi corazón, ya que yo salí del Islam yo mismo y me convertí al cristianismo. Un cristiano adventista del séptimo día. Y hasta ahora, no sé, por unas décadas. Y le estoy agradecido a Dios por traerme mi familia a esta verdad maravillosa. Amo al pueblo del mundo islámico. Vengo de él. Y mi deseo es llegar a ellos con el Evangelio. Pero ha habido mucho hablar. Hablar denominacional. Y no solo en nuestra iglesia, sino en otras denominaciones también, y respecto al Islam, ¿es el Islam la misma religión? ¿Es al menos el Dios del Islam el mismo Dios que el Dios de los cristianos? Hay una similitud entre el cristianismo y el Islam. Específicamente entre el cristianismo adventista del séptimo día y el Islam. ¿Y quién es Alá? ¿Es él el Dios de la Biblia? ¿Podemos confiar en él? Enseña las mismas doctrinas que leemos en la Biblia. Y no quiero desviarme. Ni quiero pasar a algo demasiado rápido. Pero estas son preguntas que necesitan ser respondidas. Mucha gente, cuando viajo a diferentes lugares adventistas, se acerca y me pregunta: oye, Pastor Shabazz, por favor dinos, ¿qué piensas de esta enseñanza? ¿Qué se está enseñando ahora o qué piensas tú? ¿Qué es sobre Alá? Es que Él es el Dios que adoramos y así todo el mundo está haciendo esta pregunta en todas partes a donde voy. No falla en ningún lugar a donde voy, así que esto es algo en lo que deberíamos abrirnos realmente ahora mismo y llevarlo a la atención de la gente. Así que ya no estamos en aguas turbias, sino que tenemos una comprensión clara de cuál es la verdad y separar la verdad del error, absolutamente. Eso es increíble, que hables de estas cosas, Shabazz. Bien, por supuesto, no he estado tan involucrado con el Islam como tú, porque vienes de allí. Pero he tratado con personas de la religión islámica. Y cuando era profesor en la universidad, mis estudiantes, algunos de ellos eran islámicos, y había un gran grupo de estudiantes islámicos en nuestra universidad. Y siempre disfruté trabajando con ellos porque son tan serios con su fe y muchos de ellos, por supuesto, consideran el cristianismo como algo bastante frívolo.
¿Por qué no hay estos paradigmas estrictos que la gente defiende? Y siempre se asombraban porque yo también vengo de un trasfondo adventista. Era diferente a los demás porque me adhería a ciertos estándares y normas que ellos apreciaban. Y también en el tema de la creación y la evolución. Ellos estaban muy a favor de la creación. Y por lo tanto, a menudo me apoyaban mucho. Y los encontré muy sinceros y siempre he deseado llegar a ellos. Así que comparto ese sentimiento, pero vamos a comparar nuestra discusión, dos cuestiones y dos paradigmas y dos documentos. Uno la Biblia, el otro el Corán. Y la pregunta es, ¿pueden reconciliarse? ¿Son básicamente historias similares con un ángulo diferente o son algo más? Y sí, para eso, por supuesto. Yo mismo no siempre he sido un cristiano adventista del séptimo día. He sido ateo. He sido ocultista. He sido católico. Tuve toda una serie de etapas en mi vida. Y cuando estaba buscando, estudié religiones orientales. Estudié el hinduismo. Y leí del Corán muy seriamente, como lo haría con la Biblia. Así que estoy familiarizado con el Corán y sus escritos. Y sí, podemos tener, creo que, una discusión fructífera sobre este tema. ¿Sabes lo que me llama la atención de inmediato? Es esta noción de que de alguna manera, porque Ismael era hijo de Abraham, por lo tanto, debido a esa relación y la relación de Ismael con los hijos del Oriente, específicamente hablando de los árabes, que de repente el Islam es ahora una religión que básicamente se fomenta. O se presenta como una religión divinamente ordenada. Y eso está relacionado con el cristianismo. Correcto, sí. Entonces por esa conexión abrahámica. De repente hay tres grupos. Están los cristianos, los judíos y los musulmanes, y se les llama las fes abrahámicas. Y esta es una pregunta importante. ¿Sabes, Walter, cuando trabajaba para Amazon Discoveries hace muchos años? En uno de los videos producidos en ese canal, un imán respondió a una presentación particular que hice sobre la pregunta de quién es Alá, y ese imán estuvo de acuerdo conmigo. Dijo en la sección de comentarios de ese canal. Dijo, estoy completamente de acuerdo con el orador. El Dios del cristianismo y el Dios del Islam son dos dioses diferentes. Ahora, lo decía en serio, como mal hacia nosotros y bueno para él. Pero eso fue, y tiene razón. Y estoy firmemente convencido de que los dioses del Islam y estos son dos dioses diferentes, completamente dos dioses diferentes. No podemos conectarlos. Simplemente no son la misma personalidad. Sí. Si puedo hacer que la bola eche a rodar, me gustaría comparar, digamos, la Biblia con el Corán, solo para tener una idea básica. Número 1. La Biblia es un libro histórico. Contiene mucha historia. Y esa historia ha sido corroborada por la pala del arqueólogo. Sabes, la ciencia de la arqueología es la ciencia joven. Y básicamente realmente solo despegó alrededor de 1844 cuando fue posible traducir algunas de las escrituras cuneiformes y descifrar las jeroglíficas, etc.
Así que la Biblia históricamente ha sido atacada en muchas instancias, pero ha sido corroborada. Y las excavaciones que están teniendo lugar en Oriente Medio son simplemente asombrosas en ese sentido. El Corán, por otro lado, no es realmente un documento histórico tal como yo lo leo. Y parte de la historia es diferente. Podríamos, comparado con la Biblia, uno u otro debe estar desfasado, si puedo decirlo así. Por decirlo suavemente. Entonces, la Biblia también es un libro de salvación. Y la Biblia es un libro de profecía. Y nuevamente, el Corán es una descripción de eventos y una descripción de Alá y la relación entre Alá y su pueblo. Pero no es un libro profético en el sentido en que lo es la Biblia, un libro profético con profecías muy distintas, cronologías muy distintas. Y estas profecías no solo afectan a reinos sí, poderes que surgirían en esta tierra y aquellos que jugarían roles prominentes en la historia de la humanidad, culminando en el establecimiento del reino de Dios. Y luego el Corán y la Biblia difieren en cuanto a la figura central. La figura central en la Biblia es el Mesías. Mesías y lees las profecías de Daniel y allí hay profecías muy precisas como en Daniel capítulos 8 y 9, que te dicen exactamente el año en que nacería el Mesías, cuál sería su visión y luego lo continúas en el Nuevo Testamento y Cristo cumple cada una de esas profecías. Y son profecías sumamente precisas, con cronologías y eventos. Y también habla del cambio de Israel. El Israel literal, al Israel espiritual. Y todo gira en torno a este Mesías, que en el Nuevo Testamento se identifica como Jesucristo. El gran problema hay para el Islam o en comparación al Islam es que este Mesías es divino. Así que Jesucristo es descrito en la Biblia como el Mesías divino. Y Juan lo deja bastante claro, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y que Él es el Creador. El que habló todo a la existencia. Mientras que el Islam lo reconoce solo como un profeta. Y luego hay ciertos poderes que se retratan en él. Libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis que hablan de un cristianismo distorsionado que se presentaría al mundo. Una imagen falsa que Pablo llama una apostasía. Y que otro poder se presentaría como un poder cristiano. Y los reformadores se refirieron a eso como el anticristo, de quienes se identificaron con el sistema papal. Ahora, ninguna de esa historia está en el Corán. Y ninguna de esa cronología o profecía está en el Corán. Así que básicamente estás lidiando con personas. Jesús es mencionado en el Corán. Su madre es muy prominente en el Corán. De hecho, su madre es elevada a la posición de la mujer más alta en el cielo en el Corán. Así que tenemos algunos paralelos y algunos problemas. Pero Jesús solo es reconocido como un profeta. Y solo hay un Dios. Y ese es, según el Corán, Alá. Y es en realidad un insulto. Elevar a Jesús a la posición de deidad. O incluso que Él sacrifique su vida por los pecados. Que es un insulto a Alá porque Él no necesita tales maquinaciones para salvar a la humanidad. Él puede hacerlo simplemente por decreto.
Así que hay diferencias muy marcadas. Y por lo que he estudiado sobre este tema, es que el Corán es muy similar en su teología, o los atributos de Alá son muy similares en su teología a lo que presenta el sistema católico romano. Y por lo tanto es un reflejo del catolicismo romano. Así que en ese sentido, hay un vínculo entre este llamado cristianismo y el Corán. Pero es Dios. Del catolicismo el mismo Dios que el de la Biblia. Y aquí tenemos un enlace. ¿Por qué? La gente allá afuera quiere tener los dioses iguales. Que Alá realmente es solo otro nombre para el mismo Dios que tenemos en el cristianismo. No, tiene los mismos atributos que la representación católica de Dios. Pero no tiene los atributos que se describen en la Biblia. ¿Y si podemos ver algunas de las similitudes? Quizás eso lo haría más claro. Y debes por favor dar tus comentarios al respecto. Número 1. El Corán niega la expiación. El catolicismo niega la expiación. El catolicismo enseña que Cristo nunca murió por ti. Él trajo el sacrificio perfecto por obediencia, pero no para ti. En el catolicismo tienes que pagar tus propios pecados porque tienes que ir a un lugar llamado purgatorio donde pagas por tus propios pecados. Por lo tanto, Cristo, en el catolicismo no es el portador del pecado. No es él quien toma la pena del pecado. El salario del pecado es la muerte. Sobre sí mismo. No, solo fue obediente hasta la muerte. Pero nunca tomó la pena del pecado sobre sí mismo. En el catolicismo. Y por lo tanto, el Islam, cuando enseña que no hay expiación, que eso es una farsa, es exactamente la misma doctrina que el catolicismo. Esa es una doctrina central. Cuando se trata de temas como la Mariología. Mariología. El Corán eleva a María por encima de todas las demás mujeres del Corán. Incluso poniéndola por encima de Fátima. Y luego tienes todas estas conexiones. Tienes un lugar llamado Fátima en el catolicismo, donde María es el punto pivotal. Y he estado en Oriente Medio, donde hay santuarios a los que los peregrinos islámicos acuden para comunicar sus deseos a María. Así que esto es muy similar a lo que tenemos en el catolicismo. Así que no hay expiación. Y la otra cosa es que Jesús es solo un mero profeta en el Corán. Como lo era Mahoma, un profeta. En el Corán. Y en el catolicismo, Jesús es básicamente un ser creado porque la enseñanza católica dice que fue generado por el Padre. Así que eso lo convierte en un ser creado. Eso lo pondría al mismo nivel que todos los demás. Y puede ser un profeta, pero no puede ser lo que la Biblia afirma que es. Así que, en lo que a mí respecta, el Dios del Islam es el mismo. O digámoslo así, es el Dios con los mismos atributos que el del catolicismo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Lo ves tú también así? Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y las similitudes entre el Islam y el catolicismo? No hablo de lo que muestran semanalmente en las iglesias católicas. Hablamos de lo fundamental subyacente. Las conexiones entre el catolicismo y el Islam son innegables. Están ahí. No se puede separar a los dos. El Dios del Islam, literalmente, quiero decir, en el Corán, niega que tenga un hijo. Y ésta le pregunta a Jesús,
Le dice, Jesús. Y es interesante que cada vez que se menciona a Jesús en el Corán, el título sigue a su nombre. Jesús, hijo de María. El hijo de María es, todo el tiempo, enfatizado porque el propósito mismo del Islam, creo yo, no fue solo ser una barrera contra el progreso del cristianismo en los países orientales, sino también quitarle a Jesús su condición de hijo del Padre en el cielo. Y por eso es que, en la Biblia, Jesús es mencionado como el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Lo hice en un solo verso. Pero en el Corán, él siempre es el hijo de María. Y tienes razón, María es elevada. Incluso solo el mes pasado, en Teherán, en Irán, una de las estaciones de metro, una estación de metro completamente nueva que acaba de inaugurarse frente a la calle de la iglesia católica más grande de Teherán. Hay una estación de metro dedicada a María. Su imagen está en la estación de metro, una hermosa imagen grande, y es una de las estaciones de metro más hermosas que probablemente hayas visitado nunca, y no muy lejos de la Torre Milad en Teherán. Hay una estatua muy grande de María que ha sido dedicada. Ahora, aquí hay una nación islámica que no tiene problema en erigir imágenes a María, o incluso en dedicar estaciones de metro y otras cosas a María, pero nunca a Jesús. Y a María se la considera no solo con un respeto normal. Y así, en el Islam, el marianismo está muy vivo. Y por eso creo que el Islam también se está usando como señuelo. Déjeme decir esto muy rápido. Creo que el catolicismo está usando los eventos actuales con el Islam como señuelo para apartar la atención de la gente de lo que está haciendo la Iglesia Católica y mirar hacia el otro lado mientras la Iglesia Católica está sembrando y construyendo y creando su imperio y llevando al mundo a esa toma final de control que planean. Y han sido, bueno, muy exitosos de todos modos. Ya están ahí. Sí, es muy interesante. Aprecio las cosas que dijiste, porque estoy totalmente de acuerdo contigo al 100%. Está bien, hay algunos problemas fundamentales que son muy importantes que la gente debería entender también. Y uno de los problemas muy básicos que requieren un plan de salvación en primer lugar es que la paga del pecado es la muerte. El día que comas de él, dice la escritura a Adán y Eva, es el día en que morirás. En otras palabras, la muerte vendrá como consecuencia. Ahora, la doctrina de la inmortalidad del alma, de nuevo, es una doctrina católica romana que ha sido transferida incluso a las otras denominaciones cristianas y a la mayoría de las denominaciones cristianas. La gran mayoría de ellas creen en la inmortalidad del alma, así negando esa misma primera afirmación en la Biblia de que tú eres mortal porque la Biblia dice que solo Dios es inmortal. Y la vida es condicional a la obediencia. Ahora sí tienes inmortalidad. ¿Qué les pasa a los que desobedecen a Dios? Van al infierno, donde sufren tormento eterno. Y esto ha sido una doctrina central en el catolicismo. Y si te salvas, primero vas al purgatorio para ser purgado porque tú tienes que asumir tu responsabilidad por tu propio pecado. Y si vas al cielo, ¿cómo será ese cielo? Bueno, normalmente hay una descripción utópica. Mientras que la Biblia da una imagen totalmente diferente. Es un lugar donde estarás en la presencia de Dios. Sí, pero no en alguna forma de utopía donde seas mimado y recibas muchas damas para cuidar de tus necesidades y todos estos problemas.
Así que la doctrina de esta utopía o eterna condenación en el infierno es una doctrina católica romana. El Islam tiene la misma doctrina. Pero la doctrina islámica sobre el infierno es tan descriptiva en el Corán mientras que en la Biblia tú tienes que mirar tipos y sombras y referencias cruzadas para obtener la imagen de lo que es. ¿De qué se trata este infierno? Es la tumba y el otro infierno es el fuego de purificación, que destruye a los malvados para que no haya más, mientras que en el Islam tú estás en este lugar. Estás en este lugar de un infierno ardiente donde tu piel se quema y recibes una nueva todos los días para que sientas el sufrimiento y el dolor. Una y otra vez para que nos recuerde casi al infierno de Dante. Sí, claro, Martín, solo quería preguntarte ahora que tú mencionaste esto, todo esto suena mucho como mitología, como la mitología egipcia y todas estas otras religiones paganas y la filosofía griega antigua. Y todos estos temas. Así que es una visión totalmente sinónima a la que tenemos en el catolicismo, y eso no es bíblico porque Dios no es un monstruo que te torturará por toda la eternidad en base de una corta vida que has tenido aquí en la tierra. Y el cielo es un lugar de actividad. La Biblia te dice que tú plantarás y cuidarás una granja, jardinería, plantarás frutas, construirás casas, te comunicarás con Dios y estarás en la ciudad. Y es una vida de actividad. En cambio, en el Corán, recibes un diván y te recuestas y eres servido por individuos, y es una imagen totalmente diferente. Pero lo más básico que mencionaste, Shabats, es que Alá no tiene un hijo. Entonces, si no tiene un hijo, ¿puede ser el mismo Dios que el Dios de la Biblia? Esa es la pregunta de $1.000.000. En serio, esta pregunta no valía $1.000.000. ¿Será que algunos teólogos cristianos decidieron darle significado? Porque empezaron a enseñar que Alá es el mismo Dios que el Dios que nosotros adoramos como cristianos. Y hay una sura en la Biblia. Y yo estaba mencionando eso. Cuando Alá le pregunta a Jesús y dice: Jesús, hijo de María, les enseñaste a los cristianos que tú eres igual a Alá y que eres mi hijo. Y Jesús dice: Alá, el más misericordioso. Esto es una mentira que hace temblar a los cielos. Así que inmediatamente ese versículo por sí solo sitúa la Biblia completamente en otro lugar. En comparación con el Corán, el Jesús del Corán no puede ser el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia nunca negó su filiación con el Padre. Pero en el Corán él la niega. Y el Dios del Corán no es el anciano de días, mencionado en Daniel capítulo 7, porque el Dios del Corán dice que no tiene hijo. Pero el anciano de días en la Biblia, en el bautismo de Jesús, su voz fue oída claramente por todos los que este es mi hijo en quien estoy muy complacido. Y luego más tarde en el monte de la transfiguración. Antes de eso, más tarde Jesús también es mencionado de nuevo por el Padre. Este es mi hijo, escúchenlo, obedézcanlo, así que todo cristiano tiene que tomar esta decisión. Esta confusión que ha surgido en el campamento cristiano sobre el Islam tiene que aclararse. Los musulmanes no tienen problema al decir que nosotros y los cristianos no somos lo mismo. Pero nosotros los cristianos nos esforzamos en siempre afirmar que somos lo mismo. Tenemos tanto en común. Ellos tienen un mensaje de salud. Nosotros tenemos un mensaje de salud. Su Dios es el mismo Dios que nosotros adoramos. Y su padre fue Abraham. Nuestro padre es Abraham. Y es solo
Es todo como una confusión, un pandemonium de ruido. Y creo que es hora. Y ha sido. Digo, he estado trabajando. He estado haciendo este ministerio durante 26 años. Y desde el año 2000. He estado tratando de enseñar esto. A mis hermanos y mis hermanas que, joder, ¿sabes? No lo he hecho mi misión porque mi misión es salvar. Llevar a la gente a conocer a Jesucristo. Sí, pero en los márgenes. Todo lo que pueda. Intento aclarar los temas porque estoy realmente cansado de ver a personas en nuestra denominación que solo se están vendiendo. Completamente vendiéndose. A veces no se venden porque quieran venderse. Pero están comprometiendo porque o bien han sido engañados o quieren engañar a la gente. Esa es la conclusión. Mencionabas que nosotros tenemos un mensaje de salud. Y ellos tienen un mensaje de salud. Si puedo comentar un poco sobre eso. Nosotros tenemos un mensaje de salud, sí, que se basa en lo que lees en Levítico. Y en la historia de los israelitas donde Dios cambió sus dietas. Y en la travesía por el desierto durante 40 años. Incluso intentó hacer que comieran una dieta más saludable. Excluyendo la carne, por ejemplo. Y se rebelaron contra ello. Y había directrices muy claras sobre qué tipo de alimentos cárnicos se permitía comer. Esos eran los alimentos limpios y no limpios. La lista en Levítico es bastante exhaustiva. Como científico, me interesaba mucho esto. Básicamente, si reduces lo esencial, las criaturas que son no limpias son aquellas que acumulan más toxinas, ya sea por su estilo de vida, o por acumulación debido a la carnívora, etc. Todos los animales carnívoros se declaran como no limpios, por ejemplo. Y hay otros temas como la coprofagia. Animales que comen sus propios excrementos, y cosas así. Y la lista es muy precisa. Cuando vas al Corán, esa lista es muy restringida. El cerdo se declara como un animal impuro en el Corán. Pero los animales que son impuros en la Biblia, como los animales en el océano. Por ejemplo, no estoy hablando ahora de los peces con aletas y escamas, estoy hablando de los otros bichos repulsivos, como los moluscos y todas esas criaturas. Son perfectamente aceptables en el Islam. Y estas leyes de salud que se mencionan en la Biblia, según el Corán, fueron decretadas para los judíos por su incredulidad y desobediencia, no porque fueran impuros en sí mismos. Así que en el Corán, el musulmán come con gusto cualquier criatura marina. Y el camello que se declara un animal impuro en la Biblia, es algo que definitivamente no es impuro en el Corán. Así que hay muchas contradicciones ahí. Así que el mensaje de salud básicamente gira en torno al cerdo y gira en torno a cosas como el alcohol, por ejemplo, pero una de las cosas que son poco saludables en el mundo es, por ejemplo, fumar. No hay restricción alguna en cuanto a eso. Así que, en lo que a mí respecta, básicamente no hay mensaje de salud en el Islam aparte del cerdo. Bueno, de hecho, en la ley de la Sharia y en la tradición islámica, se ha previsto que en tiempos de escasez, cuando no hay otro alimento, incluso la carne de cerdo, es permisible consumirla en el Islam. Así que en términos de escasez, puedes comer la carne de cerdo en el Islam. Así que no hay absolutamente ninguna correlación, ninguna conexión entre la salud adventista del séptimo día, mensaje o el mensaje bíblico de salud y del coránico, como mencionaste.
Pueden comer la carne de camellos. Pueden comer cualquier criatura marina. No comen langostas, pero sí comen gambas. Comen mariscos. La mayoría de mariscos y eso. Pueden comer carne de avestruz. Huevos. Cualquier tipo de aves y eso pueden comer. Y mencionaste el fumar. El Corán no tiene un versículo bíblico que diga que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Que si destruyes este cuerpo, Dios te destruirá en el infierno. No tienen eso, no tienen ninguna restricción. Excepto comer la carne de cerdos o alcohol. Y realmente el razonamiento detrás de esta prohibición del alcohol y la carne de cerdo se remonta al deseo islámico de rebelar. O al menos mostrar que son de una fe abrahámica. Porque si eso no estuviera en la Biblia, hoy los musulmanes estarían comiendo cerdo y bebiendo alcohol y todo eso. Eso habría sido permitido. Los clérigos musulmanes fuman cigarrillos regularmente, porque no hay prohibición. No tienen la creencia de que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, aunque el Corán menciona Espíritu Santo, pero su comprensión del Espíritu Santo es nula. Otra correlación que hacen es que Jesús. El Corán dice que Jesús es Guya, que es la misma palabra semítica que Ruaj en hebreo, que significa espíritu o aliento. Alá es el nombre del Dios del Islam. Así que en el Corán, Jesús es referido como Guya, lo que significa que Jesús es el Espíritu Santo. Y sabes que hay una enseñanza que ha estado permeando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante algunos años ahora, que es una falsa enseñanza que enseña que Jesús es el Espíritu de Dios. Sí, muy bien, pero nosotros creemos como cristianos protestantes en la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personalidades distintas y separadas que pueden existir independientemente unas de otras, pero son uno en todos los aspectos. No es tres en uno, son tres como uno. Pero esta enseñanza en el Corán de que Jesús es Guya, eso, Él es el Espíritu Santo, vuelve a esa enseñanza católica. Es una doctrina católica. Es una doctrina católica. Es una doctrina católica porque en el catolicismo enseñan que Jesús es generado por el Padre y que el Padre y Jesús, una vez generado, juntos, Suchet, Azol, sopló el Espíritu Santo a la existencia. Así que básicamente el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Y son básicamente una sola entidad en el catolicismo con tres aspectos. Pero la verdadera Trinidad en la Biblia es una en propósito, pero tres separadas. Entidades, individuos, poderes. Si me permite decir algo aquí que realmente va a causar revuelo. Los pioneros de esta iglesia, muchos de ellos, cuando surgen estos argumentos, dicen que eran antitrinitarios o no trinitarios. Creo que si realmente haces tu estudio, verás que no eran católicos, trinitarios, absolutamente, y tampoco eran unitarios. Sí, no se opusieron a la explicación bíblica de un Dios trino, no, pero... Y así estas personas que corren hacia ese lado y dicen, pero nosotros, los adventistas, tenemos la misma visión que los católicos sobre la Trinidad. No tienen idea de lo que los católicos enseñan sobre la Trinidad. La ironía es, Martín, que en realidad enseñan doctrina católica, al hacer de Cristo un ser generado. El Espíritu Santo, el Espíritu básicamente de Jesucristo. Y por lo tanto, y lo interesante es que Walter y Martin, el Islam hace lo mismo.
Eso es asombroso. El Islam hace lo mismo. Es asombroso cómo todo esto encaja perfectamente. Así que si podemos retroceder un poco y decir, de acuerdo, ¿qué dice la Biblia sobre los eventos del fin de los tiempos y quién es el enemigo de Dios realmente en la descripción del libro del Apocalipsis? Sí. ¿El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7? Los reformadores fueron absolutamente cristalinos, en que el cuerno pequeño representa al papado. Los reformadores fueron absolutamente cristalinos, en que la bestia del Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar, eso, que representaba el catolicismo porque tenía los mismos aspectos que la bestia o que el cuerno pequeño. Persiguió a los santos, cambió los tiempos y las leyes, etcétera, etcétera. Ahora, el Islam. El libro del Apocalipsis tiene un lugar. Sí, cuando se trata de la batalla entre el cristianismo y el Islam. Pero los actores principales hasta el final siguen siendo el cuerno pequeño o el sistema papal que gobernó durante 1260 días. Ahora supongamos que ese es el sistema del anticristo que cambió los tiempos y que cambió las leyes de Dios. Y tiene una marca que es su marca de autoridad que ellos reclaman. La adoración dominical es su marca de autoridad. Sí. Eso es cierto y ese es el problema en la Biblia. Entonces el Islam está en la misma situación que el resto del mundo. Incluso el mundo cristiano. Porque cuando reconocen el sistema papal y en sus documentos de fraternidad, se reconocen mutuamente como hermanos y de hermanas. En la religión. ¿No está en los acuerdos Abraham? En los acuerdos Abraham también. Entonces, si le abrazan el catolicismo como este poder líder y eventualmente incluso pueden introducir la marca de autoridad de Roma, que es la observancia del domingo, entonces corren el mismo riesgo que el resto del mundo cristiano, de ser engañados por un poder que la Biblia dice tendrán control sobre las mentes de los hombres al final de los tiempos. Entonces, ¿no deberían ser advertidos de la misma manera en que la advertencia de los mensajes de los 3 ángeles debe llegar al mundo? ¿No les aplica también a ellos? Me encantaría advertirles que están en terreno peligroso al entrar en una alianza en el acuerdo abrahámico con el catolicismo y el judaísmo, ambos de los cuales niegan la expiación. Así que ese acuerdo es 3 religiones, sistemas que niegan la divinidad de Cristo y la expiación. Y del hecho de que en este acuerdo, que llamaron Trislam, el complejo de la religión mundial en Dubái. Emiratos Árabes Unidos UM. Estos no hay asiento para los protestantes, al menos para los verdaderos protestantes. De todos modos UM su cabeza son los católicos. De hecho todos los líderes generalmente van al Vaticano. Ellos, el Vaticano. Nunca van a ellos. Y lo tienen en los Emiratos Árabes Unidos porque los Emiratos Árabes Unidos fueron creados para los globalistas. Ese lugar y en este acuerdo su premisa principal es destruir quién es Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la premisa principal de este acuerdo. Conquistar el mundo bajo el disfraz de esta supuesta unión religiosa pacífica que han creado. Pero en realidad todos los que han firmado ese acuerdo han entregado su alma al. Ese es el resultado final. Quiero decir que es hora de que se arrepientan porque ahora mismo eso es lo que han hecho. No hay tiempo para Cristo en esa ecuación. Solo por engaño. Recuerdo que en su conferencia sobre la conexión islámica,
Usted muestra cómo todo esto en realidad se remonta al culto luciferino, tanto al catolicismo como al islam. Porque detrás de escena está la doctrina exotérica y esotérica que está presente allí. Así que la mayoría de los musulmanes no saben cuál es la enseñanza real de lo que hay detrás de escena y cuál es la verdadera religión. Sí. ¿Ves una religión falsa en el cristianismo? Y estoy hablando de la religión papal que está basada en las 3 mentiras de la serpiente en el jardín del Edén. Seguramente no morirás. En otras palabras, la doctrina de la inmortalidad. Seréis como dioses y sabréis distinguir entre el bien y el mal. Para eso no necesitas la ley de Dios. Y Roma hace exactamente lo mismo. Afirman la inmortalidad. Dicen que Jesús se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser como Dios. Eso está en su catecismo. Y su base para la enseñanza moral es la ley natural y no la ley de Dios. Por lo tanto, pueden cambiar la ley de Dios como les plazca y así lo han hecho. Ahora, cuando la Biblia dice que este poder fijará la mentalidad de la humanidad, entonces me pregunto, ¿no lo han hecho en el judaísmo? ¿No lo han hecho en el islam? ¿No lo han hecho en el mundo cristiano? Porque el mundo cristiano hoy en su doctrina es básicamente católico. Ha negado totalmente la reforma. Así que el mundo entero está siguiendo la mentalidad del sistema católico romano y el sistema católico romano ha eclipsado al mundo a tal punto que el musulmán es tan prisionero de su religión como lo es el mundo occidental. Amén. Sí. Absolutamente. Ellos, ustedes saben, mencionaron la ley. Los 10 mandamientos. Y cuando leen el Corán de principio a fin. Cuando leen el Hadís, ya sea chií o sunita, nunca encontrarán la totalidad de los 10 mandamientos registrados en ninguna de sus doctrinas. Y por eso los 10 mandamientos no existen en el Islam. Ahora bien, hay dichos particulares en el Corán que la gente ha dicho porque he escuchado a cristianos, incluso a teólogos adventistas, decirme, oh, los 10 mandamientos están en el Corán. Y pero no lo es. No tienes la totalidad de los 10 mandamientos. No. En algún lugar dice que Alá dice que no debes adorar a ningún otro Dios. Dicen, mira. Esos son los 10 mandamientos. Pero no están en su totalidad. O por ejemplo, el mandamiento del Sabbat ni siquiera se menciona en el Corán. En el Corán se dice que los judíos dijeron que había un Sabbat. Habla del sábado de esa manera. Pero luego el Corán lo trae de vuelta a JMA o el día de UM. El día en que se supone que los musulmanes deben reunirse, que es el viernes. Y que en el Corán Alá dice, os he dado Joma como vuestro día y no es un día completo, no es como un sábado. Para ello los musulmanes van a la mezquita. Salen de la mezquita. Vuelven a sus trabajos seculares. Hacen lo que quieren pero no hay una ubicación. Así que en el catolicismo el domingo toma el lugar del Sabbat. En el Islam el viernes toma el lugar del Sabbat y el Sabbat es negado en todas estas religiones. Estamos hablando de 1.700 millones de musulmanes y estamos hablando de otros 1.000 millones de católicos. Todos ellos están negando los mandamientos de Dios. Todo esto está siendo negado. Cristo está siendo negado. Se está negando su relación con el Padre. Su propósito divino. Él como creador, está siendo negado. Solo quiero decirte algo, una vez, un musulmán vino a verme. Estaba realizando un seminario evangelístico en San José, California. Para los iraníes y un musulmán iraní en medio del seminario. Creo que era el día 16. Vi a este chico nuevo y fui al final de las reuniones. Me acerqué a estrecharle la mano y él se levantó y dijo, no he venido aquí a escucharte.
Mi única misión es llevarte de regreso al Islam. Y le dije, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es tu problema para que me haya convertido en cristiano? Y dijo que el cristianismo es una religión falsa. El cristianismo es una religión corrupta y el Islam es la única religión verdadera. Alá es el único Dios verdadero. Y le dije, entonces tienes un problema con Jesús, ¿no? Él dice que sí. Los cristianos enseñan que Él es Dios. Y le dije que te lo podía probar con las escrituras. Pero sé que tú no aceptas las escrituras. Y él dijo, no. No acepto la Biblia en absoluto. Excepto los escritos de Moisés. Solo la Torá. Los primeros 5 libros de Moisés. Y muchos musulmanes consideran que los escritos de Moisés están intactos. No están corrompidos. Pero el resto sí. Sí. Le dije. Si te muestro con los escritos de Moisés que Jesús es Dios, lo seguirás. Él dijo, es imposible. No está ahí. Dije, bueno. Déjame mostrarte. Entonces él y yo fuimos a un lugar privado y abrí mi Biblia y lo llevé a Génesis 1:1. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Y le expliqué lo que significa Elohim en el hebreo plural del hebreo original. Y luego dijo, está bien. ¿Qué significa eso? Y lo llevé a Génesis 1:26-27, donde dice. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagámoslo a nuestra semejanza. A semejanza de Dios. Él los creó. Los creó varón y hembra. Y entonces pregunté. ¿Quiénes son estos, nosotros, de quiénes estamos hablando? Él respondió, no lo sé. Le dije. Esto no tiene nada que ver. Porque en el Corán, Alá se refiere a sí mismo como, nosotros. No se refiere a una multiplicidad polar. Está hablando de la religión árabe. Del formato formal de la religión árabe. Si tuviera que hablar contigo, Walter o Martín, no utilizaría la palabra tú en singular. Yo usaría el is, como en francés. La palabra bijou, que es plural porque estoy tratando de respetarte. También le hacen lo mismo a la monarquía. Lo hacen en persa, en árabe. En francés, en muchos idiomas está construido de esa manera. Por eso el Corán fue escrito de esa manera. Y le dije que la Biblia no fue escrita de esa manera. Y él dijo. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Le pregunté. ¿Crees que son los ángeles? Y pensó en ello. Él dice, bueno. No creo que los ángeles puedan crear. Dije, no, está hablando con alguien. Entonces le dije, bueno, vayamos a Génesis 11. Lo llevó a donde Dios dijo. Dios vino y confundió las lenguas. Dividió las lenguas. Confundamos sus lenguas. Y luego dijo. Y luego lo llevé con Yom-Cap. Ahora pude llevarlo al Nuevo Testamento porque construí su confianza a partir de los escritos de Moisés. Lo llevé al Nuevo Testamento. Juan capítulo 1 versículo 1 y dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y todo fue hecho por el Verbo. Y el Verbo en el versículo 14 se hizo carne. En el momento en que oyó todo esto, os digo, se puso de puntillas hacia atrás. Chocó contra la pared que tenía detrás y luego dijo. Tal vez necesite convertirme en cristiano. Y corrió hacia su coche. Él encendió ese motor. Él aceleró ese motor. Él despegó. Él nunca regresó. Nunca lo volví a ver. Pero rezo para que se haya convertido al cristianismo desde entonces. Así que el punto es que los musulmanes argumentan que la Biblia está corrupta. Y mi respuesta a ellos siempre ha sido. Si creen que la Biblia está corrompida y creen que sus orígenes fueron buenos, entonces dicen que Alá dio la Biblia. Pero la Biblia estaba corrompida. Entonces Alá se vio obligado a traer el Corán. ¿Qué garantía tengo de que ese mismo Alá que falló la primera vez al no proteger su propia palabra? ¿No fallará otra vez? Y. Ningún musulmán podrá jamás responder a esa pregunta. No hay respuesta a esa pregunta. ¿Qué fue eso? Dije que es un muy buen punto. Si tuvieras que profundizar en la Torá y mostrarle el plan de salvación en el sistema del santuario.
Todo eso se trata de Jesús. ¿Y cuándo? Moisés habla de un profeta como el que vendría. Se refieren a Mahoma. Pero de las profecías relacionadas con Jesucristo porque incluso dan las líneas de tiempo exactas en la Biblia. Así que sí. Eso es una historia. Ahora tengo una historia muy similar. Bueno, no una historia similar. Pero una historia. Recibí la visita de una señora islámica de Arabia Saudita y ella vino a mi casa. Y quería consultarme. Y era una musulmana estricta. Pero tenía un problema con la posición de la mujer dentro del Corán y la posición de la mujer en la vida futura en el más allá. Y ella estaba básicamente entristecida por esta doctrina de que la mujer está básicamente allí para servir básicamente las necesidades del hombre. Mientras que en la Biblia, por supuesto, Adán y Eva eran CEO iguales. Ella fue colocada a su lado, no bajo sus pies. Entonces ella vino a mí y me pidió que en una sola frase le explicara cuál es la diferencia entre el cristianismo y el islam. Y yo le dije, la diferencia es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ella dijo, no. Ella no puede aceptar eso porque no acepta la edad de Cristo ni la solitud de Cristo. Y entonces hice lo mismo que tú. Le di un estudio bíblico. Y cuando terminé el estudio bíblico, ella dijo, ahora está totalmente sorprendida porque entonces Jesús es quien dice ser. Entonces Él es Dios porque está en la Biblia. Y yo hice algo muy parecido a lo que hiciste tú. Y luego me dijo, ¿cuáles son los atributos de este Dios y cuál es la posición de la mujer? Ahora bien, si lees el Corán, queda muy claro que una mujer no alcanza la misma estatura que un hombre. Por ejemplo, si estás en un caso judicial, tiene que haber 2 mujeres por cada hombre. También en la herencia y todas estas cuestiones. La mujer ocupa un papel muy secundario. Y le expliqué la coigualdad. Pero que hay una jerarquía. Pero que se basa en el amor y el respeto hacia los demás en el mismo nivel. Y ella rompió a llorar y dijo, pero yo quiero a ese Dios. Yo quiero a ese Dios. Y le dije, pero puedes tener a ese Dios. Y ella respondió, pero si regreso a mi país y demuestro que tengo a este Dios, me matarán. Y le dije, bueno, entiendo tu situación. Pero no sé qué decirte al respecto. Salvo que lo guardes en tu corazón. Así que se arrodilló conmigo. Oramos y luego se fue. Y no sé qué le pasó después. Pero hay un anhelo terrible por un Dios que te ama. Que quiere cuidarte. Que está dispuesto incluso a morir por ti. En lugar de este Dios separado. Que te mira y ve si estás a la altura o no. Y. Basándose en una decisión arbitraria te lleva al cielo o te condena al infierno eterno. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Estoy seguro de que ya está siguiendo a su Salvador hoy. Ya sabes, la semilla. Fue plantado. Este es un testimonio hermoso. Mi corazón anhela ver a cada musulmán convertirse en creyente de Cristo y seguirlo. Tengo buenas noticias. En el país que represento, soy originario de Irán. Según Gamon,
Una institución en los Países Bajos que realiza estadísticas y recopila datos. Investigaron sobre Irán. Le tomó 3 o 4 años recopilar todos los datos y concluyeron que hace unos 3 o 4 años. Irán tiene la iglesia cristiana de más rápido crecimiento del mundo. La iglesia en Irán crece a un ritmo de casi el 20% anual. Las estadísticas indican que el 60% de los iraníes ya han abandonado el Islam. Ya no son musulmanes. Muchos se han convertido en zoroastros. Muchos se han vuelto ateos y muchos más se han convertido al cristianismo. El 40% de los iraníes todavía se consideran musulmanes. Hace 5 años, de ese 40%, solo el 2% practica el Islam a diario. El 38% restante no asiste a la mezquita. De hecho, en Irán, las mezquitas están cerrando a un ritmo increíble. Un comentarista de noticias en uno de estos populares medios de comunicación afirmó que Irán es la primera nación postislámica que el mundo haya visto. Los musulmanes están buscando, no solo en Irán, sino también en Egipto y Arabia Saudita. En muchos países de la región, la gente se está volviendo a Cristo. Los ángeles los visitan. Tienen visiones y sueños. Ven la verdad y se están convirtiendo. Nuestro trabajo, nuestro ministerio, es llegar a ellos, decirles y ayudarlos a comprender para que en esta transición sepan a dónde deben ir. ¿Dónde está su sistema de apoyo? Obviamente, Jesús es su apoyo primordial. Pero donde existe una iglesia, pueden acudir a ella. Y ahora mismo en Irán tenemos muchísimas iglesias clandestinas. Iglesias adventistas clandestinas, que celebran sus cultos cada sábado. Y honran a Cristo y están creciendo. Este ministerio está creciendo a pasos agigantados y Dios está obrando de manera poderosa. Veremos a muchos musulmanes convertirse a Cristo muy pronto. Pero quería señalar algo, Walter y Martín, que está en Génesis, porque todo el mundo habla de un autor muy conocido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escribió un libro titulado Islam, la bendición olvidada de Dios. Su premisa es que el Islam es una bendición olvidada. Y él usa el par de veces que las fuerzas musulmanas atacaron Europa y, gracias a eso, el movimiento de la Reforma se salvó. Recuerden que los soldados católicos atacaban a los reformistas. Entonces se oía un fuerte clamor de que los musulmanes estaban atacando nuestra frontera sur. Así que se retiraban y regresaban para defender las fronteras. Y en un par de ocasiones, incluso el califa admitió, oye, Dios me está usando para salvar a los protestantes. El problema es que usan estos argumentos para demostrar que el Islam es una bendición. Pero esperen. Pensé que Ciro y los persas, que no adoraban al verdadero Dios de Israel, también salvaron a Israel del cautiverio babilónico. Pero Dios nunca dijo que los judíos debían convertirse en zaristas ni adorar a Mitra. Pero Dios es soberano. Puede usar incluso a sus enemigos para su propósito. Lo hace constantemente. Siempre. Digo que lo hace constantemente. Y el versículo que quiero mencionar está en Génesis 4 y 12. Donde el ángel del Señor se encuentra con Agar y le dice en el capítulo 16, 7-14. ¿A dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai. Y el ángel le dice, tienes que volver con tu señora.
¿Sabes? Tienes un hijo. Se llamará su nombre Ismael. Bueno. Vale, único. Porque ahora Dios realmente está dando el nombre del hijo de esta esclava egipcia. Bueno. No era una mujer esclava. Pero Sara era su amante. Ella y luego el ángel dice que él será un hombre salvaje. Su mano será contra todos los hombres. Y la mano de todos los hombres será contra él. La palabra hombres salvajes allí se traduce del hebreo original que dice burro salvaje. Será un pateador salvaje. No puedes domarlo. Él simplemente va a ser un burro salvaje y pateador. Su mano estará contra todos. Y todos estarán contra él. Básicamente hay una profecía del Islam a través de Ismael y su conexión con los árabes y de hecho, ni siquiera se movió. Él se fue al desierto de Pon y fueron sus hijos los que se mezclaron con los árabes y su esposa era una esposa egipcia que su madre escogió para él en Egipto porque su madre es egipcia. Ismael tiene 3/4 años. Es el único. Sus hijos son 3/4 egipcios. Él es solo mitad semético por parte de su padre y mitad egipcio, norteafricano. No estoy diciendo que los musulmanes no sean ismaelitas. Pero lo que estoy diciendo es que no todos los árabes son ismaelitas y no todos los ismaelitas son árabes. Y por eso el hecho de que la Biblia prediga que hay una profecía sobre el Islam que será una religión salvaje, que siempre estará luchando contra todos y todos lucharán contra ella. Vemos eso en las noticias todos los días. Está pasando todo el tiempo. Bueno, hay una conexión mayor también a través de Esaú porque Esaú también se casó con iselitas. Entonces, existe esa conexión y es interesante que Petra, por ejemplo, fuera un gran centro religioso y la Meca es una construcción mucho más tardía y se encuentra en una línea pagana de sistemas religiosos. Así que ahí también hay todo un problema. Dios quiere salvar a todas las naciones porque el Evangelio es para toda tribu, pueblo y nación y habrá descendencia de Abraham, incluso a través de la línea de Ismael, que aceptará a Jesús. Y ahora hay páginas web que cuentan todos estos sueños milagrosos que la gente está teniendo. De que Jesús es el verdadero Mesías y que vendrá nuevamente. Pero hay otro aspecto de la Biblia y el Corán que es interesante y es la cuestión de la libre elección. En la Biblia se describen seres angelicales y también se describe la humanidad. Así que hay dos órdenes de ser. En el Corán hay 3 órdenes de ser. Tienes los ángeles. Luego tienes los genios y luego tienes la humanidad. Y cuando en el Corán Alá le dice a los genios que deben inclinarse ante la humanidad y someterse a ella, se negaron y entonces tienen libertad de elección. Pero según el Corán, las huestes angélicas no tienen libertad de elección y la humanidad sí la tiene. Y tienen esta mezcla. Esta confusión del geni con Ilib, el líder del geni. Y en el Corán, estas entidades realmente fueron instrumentales en la construcción del templo en Jerusalén. Así que eso no fue algo que hizo Salomón, sino que Geni realmente ayudó a construir. Así que básicamente hay entidades demoníacas involucradas en la construcción del templo. Así que también hay una confusión total en cuanto a esa parte de su religión. Y es sí. ¿Es así o no es así?
Existen genios buenos como los que ves en las películas cuando el genio sale de la botella y genios malos que intentarán engañarte. Pero básicamente según el Corán un musulmán no puede ser engañado. Solo el cristiano puede ser engañado. Ahora, yo tenía esta pregunta cuando hice la conexión islámica. Si Roma se suponía que gobernaría desde 538 a 1798 y el Islam llega después de 538. Se aclara la garganta. Sí, en los escalones secretos de las corrientes subterráneas de las sociedades secretas. Si no hubo algún tipo de concordia entre ellos y el Islam, podría haber sido utilizado para deshacerse del verdadero cristianismo observador del sábado en las iglesias orientales para que Roma pudiera gobernar porque la religión islámica es la misma que el catolicismo, como hemos discutido. Incluso usan cuentas para rezar. Tienen los mismos emblemas y cosas así en las iglesias. Tienen la luna y la estrella en ella, que es la custodia católica romana con la en ella. Es básicamente una reliquia del culto a Baal. Así que tienes todos estos problemas. Entonces, ¿no es eso plausible? ¿Y por qué las sociedades secretas como los chaínes, por ejemplo, tenían relaciones con símbolos islámicos? Además de la espada islámica que se usó para destruir el cristianismo y cortar la cabeza, que es una característica de ISIS, por ejemplo. Y porque estas sociedades secretas y estos masones honran al Islam y las ferias que eran un símbolo de la sangre derramada por los cristianos en las ferias del río. Así que, sabemos que los niveles masónicos superiores son luciferinos. Así que obviamente deben tener la misma doctrina que los luciferinos. Y ponen el Corán y la Biblia al mismo nivel porque enseñan la misma doctrina interpretada por el catolicismo y el Islam y no realmente la Biblia. Tengo dos preguntas. La una es la marca de la bestia. ¿Cómo aceptará el Islam lo que van a hacer? ¿Cómo va a ser ese trabajo el intentar implementar la marca de la bestia? Y luego has estado hablando de Sabbat. He escuchado a predicadores de nuestra denominación decir que la razón por la que podemos tener similitudes entre Alá y Dios es porque la raíz de la palabra Dios es en realidad más pagana que la palabra Alá para Dios. ¿Es eso cierto? Podemos simplemente conocernos. ¿Puedes explicarnos esas dos preguntas? ¿Cuál es tu opinión? Eso es muy triste. Ahora, la palabra inglesa. Si están hablando de la palabra inglesa Dios. Obviamente la palabra inglesa Dios es solo una palabra neutral en el idioma inglés que ha evolucionado y, representa a cualquier deidad en cualquier religión, obviamente. Así que se puede argumentar eso. Pero no es un argumento sólido. Eso no es teología. Eso no es eso. No es tomar una palabra en pedazos. Alá. Alá es anterior al Islam. La palabra el nombre Allá. Y el nombre Alá tiene una dirección. Tiene una dirección. Ya sabes. Cuando dices Buda, todo el mundo sabe que estás hablando. Cuando dices Alá, todo el mundo sabe que estás hablando. UM. Aya Muhammad, el profeta del Islam. El nombre de su padre era Abdullah, que es una palabra árabe que significa el siervo de Aya y, obviamente, su padre se llamaba Abdullah o, en realidad, era un sacerdote que servía a Aya antes del Islam en Arabia. Esto significa que Alá ya era adorado por los árabes antes de que el Islam se convirtiera en una religión en esa región, así es.
Fue un momento en el que no se puede poner el carro delante de los caballos. El padre de Mahoma nació antes que Mahoma. Al nacer le pusieron el nombre de Abdullah. Y cuando Mahoma aparece en escena. Y ahora sé que hay historiadores que incluso cuestionan si él existió o no, e incluso Mahtar siquiera existió. Pero cuando él aparece en escena en la Meca o como sea que lo pronuncien, él viene y hay un edificio cuadrado llamado Kaaba y los árabes en ese momento adoraban a 300 deidades y la deidad número uno que adoraban era Alá. Era una piedra negra que ellos creían que era en realidad un meteorito que había bajado del cielo y del espacio y encontraron este meteorito y era muy metálico y negro y lo pusieron en Kaaba y dijeron que este era el dios que había bajado de la luna y lo adoraron. Mahoma aparece en escena. Se deshace de 299 de esos ídolos y toma el último y dice, este no es Alá. Este es el ojo de Alá. Por eso en Kaaba, si buscáis en Kaaba, si vais a investigarlo. Esa piedra negra está encerrada en un ojo dorado. Con forma de ojo, y está en Kaaba. Y todo musulmán fiel, va a la peregrinación y da 7 vueltas alrededor de la Kaaba adorando esa piedra. Y así sucesivamente Alá es anterior al Islam. Haya y algunas personas incluso argumentan que Elohim es una forma de Haya. En absoluto. Esto es una tontería. Todo el mundo está tan desesperado por convertir nuestro mundo dividido en un desastre ecuménico que estamos dispuestos a negar todas las diferencias inmorales solo por el bien de la unidad. Pero no puede haber unidad cuando se compromete la verdad. Amén. Y este es el problema que estamos teniendo incluso ahora en nuestra iglesia, sí. En gran medida. Y no estoy condenando a la iglesia adventista del séptimo día. Amo a la iglesia adventista del séptimo día. Todos estamos sirviendo a la iglesia de Dios y continuaremos sirviendo a la iglesia. Pero estamos teniendo problemas y debemos llamarlos. Esta es mi opinión al respecto. Me encantaría escuchar lo que piensan ustedes, caballeros. Pienso exactamente lo mismo. Y he tenido altos funcionarios dentro de nuestras filas que vinieron a mí y me dijeron que el Islam, el musulmán, no tiene que salir de su sistema porque la única diferencia es un sistema cultural. Él puede quedarse en su mezquita. Él puede permanecer en su sistema de adoración. Yo solía ser católico romano. Tuve que salir del sistema. No puedo ser parte del catolicismo romano, que es la bestia de la revelación. Y tiene al dragón, se aclara la garganta, dándole su poder y su asiento en gran autoridad. No puedo permanecer dentro de ese sistema. Tengo que salir y separarme. Lo mismo se aplica al Islam. Ahora mencionaste el ojo y el ojo es muy importante. Ahora pasemos al catolicismo. ¿Qué importancia tiene el ojo que todo lo ve en el catolicismo? Es importante desde el principio. Lo tienes en muchos casos. Y luego, por supuesto, se perfeccionó en el jesuitismo. En cada conclave jesuita está el ojo que todo lo ve. ¿Y por qué ese mismo símbolo debería ser el mismo que encontramos en la masonería? Que es básicamente adoración luciferina. ¿Y lo encontramos en el mundo ocultista? Lo encuentras por todos lados y todas estas cosas apuntan a una forma básica de adoración que es luciferina. Ahora bien, si la verdadera deidad a la que sirven estas entidades es Lucifer y no lo puedo ver de otra manera porque creen en su doctrina y siguen las mentiras de la serpiente del jardín del Edén. Las inmortalizan en sus doctrinas. Entonces deben ser luciferinos de corazón y esa es una doctrina esotérica que los iniciados conocerían.
Y hay una doctrina exotérica según la cual los no iniciados se mantienen esclavizados. Y creo que exactamente lo mismo que ocurrió en el catolicismo está sucediendo en el Islam. Y esta pobre gente tiene que pasar por rituales. Tienen que tener sus tiempos de oración en lugares específicos. Si sigues el ritual, entonces estarás bien. El catolicismo hace lo mismo. Si rezáis vuestro rosario, si vais a misa, si hacéis vuestras peregrinaciones, entonces conseguís puntos y conseguís absoluciones del purgatorio. Lo mismo ocurre con el Islam. Tienes que hacer una peregrinación. Es una religión de obras. No es la religión de la Biblia. Y por lo tanto, estos hermanos nuestros que piden la bendición de Islaya, por ejemplo, están practicando, en mi opinión, inadvertidamente lo que practica el mundo oculto y lo que practica el catolicismo. Es un precedente muy peligroso. Solo hay dos sistemas y uno está basado en el Mesías. La fe en el Mesías y la obediencia a sus preceptos. Todo aquel que se desvía de la obediencia a sus preceptos y de la aceptación de su sacrificio expiatorio está en una religión falsa. ¿No importa cómo lo llamemos? Sí. Absolutamente. Absolutamente. ¿Sabes? Ahí está Hablaste sobre el genio en el Corán que leíste y cuando era niño recuerdo que siempre teníamos miedo. Ya sabes. De que el genio viniera y te atrapara y todo eso y nunca pensaste en los ángeles caídos o los ángeles. Los ángeles fueron como despedidos. Los ojos de genio eran los que eran el hombre del saco y de los que había que tener miedo y esas cosas. Y él ha trabajado muy duro para desviar la atención de sí mismo. Esconderse y crear esta situación aterradora para controlar a la gente a través del miedo. Y todas estas religiones falsas controlan a la gente a través del miedo. Y eso es también lo que hace el catolicismo. Controla a las personas a través del miedo. Si no obedeces, arderás en el infierno. Estarás en el purgatorio por mucho tiempo y luego serás esto y serás aquello y... Recuerdo cuando me convertí en adventista del séptimo día. Poco antes de convertirme en adventista del séptimo día. Recuerdo que estaba rezando a Alá y literalmente golpeaba mi cuerpo tratando de apaciguar a Alá para que me escuchara. Y ahí fue cuando no me escuchó. Y ahí fue cuando caí al suelo y me puse a llorar y no di más Alá. Utilicé la palabra Dios. Esta es la prueba. Este es un ejemplo de ello. En mi caso, en mi experiencia cuando conocí a Jesús. Literalmente estaba llamando a Alá y no pasó nada. Y yo lloraba. Yo sollozaba, yo golpeaba mi cuerpo. Yo quería perdón. Necesitaba ser perdonado. Yo tenía 18 años. Y durante esa experiencia traumática que estaba teniendo, al final simplemente me rendí. Me caí al suelo. Yo estaba llorando, llorando como un bebé. Y lloré las últimas palabras que di. Estas fueron las últimas palabras que dije y me rendí. Y dije que ya no decía más Alá. Utilicé la palabra Dios, que es neutral. La palabra Dios es obviamente neutral. Y dije, Dios, por favor ayúdame. En el momento en que dije eso, Jesús apareció en mi habitación. En realidad apareció en medio de mi habitación. Ahora estoy orando durante 40 minutos. Allá, golpeándome. Llorando y pidiendo ayuda. No pasó nada. Pero no pudo venir. Si Jesús hubiera aparecido cuando dije Alá, habría tenido uno y se habría negado a sí mismo. Y segundo, habría seguido siendo musulmán. Nunca me habría hecho cristiano. Pero Jesús apareció como Jesús, no como Alá. Y cambió mi vida. Mi vida cambió y me convertí en creyente. Y con el tiempo todos los miembros de mi familia también lo hicieron, uno por uno. Y conocieron a Jesús en sus sueños. Así que así sí. Esta pregunta de ella es clara. Incluso un imán musulmán estuvo de acuerdo conmigo.
aunque lo tomó como un punto a favor suyo. Pero sabes, la última cosa que realmente se destaca en esta discusión también es igualmente la esquetología. Las visiones esqueológicas del Islam con respecto a lo que sucede al final de un tiempo cuando todo termina y el juicio ha llegado y todo eso y hay tanta gente en la iglesia que llora y dice, todos somos iguales con los musulmanes. Tienen esquetología. Tenemos uno. Jesús viene. Ellos, ya sabes, dicen que Jesús vendrá y todo eso. Y la pregunta ¿es realmente lo mismo? ¿Es nuestra esquetología y su esquetología la misma? ¿Están enseñando lo mismo? De hecho, ¿tienen siquiera una teología en la que realmente podamos apoyarnos y verla como una forma sólida de entender teológicamente línea por línea, un poco aquí y allá? Como Walter mencionó anteriormente en el programa, el Corán es que no se encuentran muchas cosas en el Corán. De hecho, el Corán fue escrito de una manera muy confusa. No hay ninguna línea de razonamiento y no hay nada organizado. No hay teología en ello. No hay línea sobre línea aquí, línea sobre línea aquí. Un poquito allí, un poquito más, para que puedas comparar versículos y llegar a una teología. No hay 2 o 3 testigos si están de acuerdo. Así se establece una manera en que nosotros como cristianos estudiamos la Biblia. Así que estas son las cosas de las que debemos hablar. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir sobre la esquetología del Corán y la Biblia y la supuesta segunda venida de Jesús. Cuando Él regrese al final y se supone que Jesús vendrá justo detrás de Él y el fin vendrá. Bien. Veamos estos dos aspectos sobre la esquetología y la Biblia y el Corán como libro. Veamos primero el Corán y la Biblia como libro. El catolicismo no acepta la Biblia como nominativa solo en el sentido en que esté en armonía con su tradición. Así que la tradición está por encima de la Biblia en el catolicismo. En la verdadera religión, la Biblia está por encima de la tradición. Tienes que entrar en armonía con tu tradición. En el Corán, como dices, hay muchas cosas confusas. Y creo que el Corán también confunde a María con la hermana de Moisés en lugar de con la madre de Jesús en una etapa mucho posterior. Así que hay muchas cosas confusas en el Corán. El valor del Corán en la vida islámica está básicamente en la canción. Hay una lectura divina del Corán y lo importante es el método de lectura. Más que el contenido de lo que se lee. La forma en que lo pronuncias. La forma en que lo cantas. Etc. Ahora bien, en el catolicismo ocurre lo mismo. En el catolicismo existe lo que se llama lectio divina, lectura divina, donde los salmos y los versículos de la Biblia se cantan de una manera particular. Esa es una correlación con el Islam. Es exactamente lo mismo. Y habría un cantante y una respuesta de reciprocidad. Y lo mismo ocurre también en el Islam. Así que es exactamente lo mismo que el catolicismo. Y el catolicismo es una religión pagana. No es cristianismo. Así que ese es el punto cuando se trata de esquetología. Muchos en el Islam anhelan la venida de Jesús. Porque Jesús en el Corán niega a cualquiera o castigará a cualquiera que lo haya edificado. Así pues, en el Islam, la venida de Cristo es una acción retributiva. Él viene a castigar a quienes lo adoraron como deidad. Mientras que en la Biblia,
Él viene a reunir a aquellos que lo adoraban como deidad. Así que es exactamente lo opuesto. Así que la escatología es la destrucción del cristianismo y la supervivencia del Islam. Mientras que en la Biblia, todos los que entran en armonía con Dios y guardan sus mandamientos y aceptan el sacrificio expiatorio de Jesucristo son abrazados en el reino de Dios. Es un mensaje universal de salvación y no destrucción de uno en favor del otro. Hermoso. Alabado sea Dios. Absolutamente correcto. Absolutamente correcto. Y este es todo el propósito del Islam. Quitar la deidad de Cristo. Ya sabéis que en todas las mezquitas del mundo, el llamado a la oración se realiza 5 veces al día en los minets. Y en la religión sunita se realiza 3 veces al día en la religión chií. Parte de ese llamado a la oración es la denuncia de cualquiera que afirma ser igual a Alá. De que Alá no tiene consorte. Así, 5 veces al día proclamaban desde el minero que todo el propósito y la existencia del Islam era negar la deidad de Cristo. Ese es el propósito del Islam. Y también crear una barrera contra el crecimiento del cristianismo protestante en el este y se convirtió en un muro. Ya sabes. Otra cosa interesante sobre la escatología del Islam es la enseñanza de que cuando Mahdi venga, Cristo vendrá después de él y entonces todo el propósito de Cristo es cumplir todo lo que Mahdi diga. Y obviamente una de las cosas más importantes es destruir a quienes lo desafiaron. Pero también matará solo 70.000 judíos. 70.000 judíos. Y procederá a matar a todos los cerdos de la tierra. Toda criatura animal de 4 patas que llamamos cerdo será asesinada. Todos los cerdos, marranos, terratenientes, todos ellos. Jesús los matará a todos. Su trabajo está terminado. Él habrá terminado su trabajo. Jesús se casará. Tendrá hijos y morirá después de 40 años. Pero Mahdi vivirá para siempre. Y pregunté a aquellos en nuestra denominación que enseñan que tenemos una escatología similar a la de ellos. ¿Dónde ves la similitud? ¿Cómo puedes conectar estos puntos que ni siquiera existen? Ahora bien, en el mundo esotérico y en algunas denominaciones que se dicen cristianas pero no son cristianas existen estos dos hijos de Dios. Uno es Jesús y el otro es Lucifer y ellos creen que Lucifer era el mayor. El verdadero Hijo de Dios y Jesús era el usurpador y que Lucifer recuperaría su trono. Ahora, incluso hay denominaciones que se dicen cristianas y que creen eso. Y no entremos en detalles. Pero eso es lo que cree el mundo esotérico y por eso adoran a Lucifer como el vencedor definitivo. Ahora, como acabas de explicar, este Imam Mahdi vendrá. Y Jesús lo seguirá. ¿No es esa una representación de lo mismo? Donde Lucifer, el verdadero Hijo de Dios según ellos, es el que vive para siempre y el otro es denigrado ante la humanidad y morirá y desaparecerá del escenario de la historia. Así que todas estas religiones son una negación de Cristo. Sí. Bajándolo más abajo. Y el más engañoso es el catolicismo. Y eso es lo que lo convierte en el hijo de perdición, el negador. El traidor de Jesucristo. ¿Sabes que esta palabra, hijo de perdición, se usa solo para Judas y para el hombre de pecado? Pretenden adorar a Jesús mientras desvían el culto hacia María y otras entidades como los santos que están todos fallecidos. Niegan la divinidad.
La verdadera divinidad autosuficiente de Cristo y lo convierten en un ser creado y lo presentan al mundo cristiano como si fueran cristianos. No lo son. Son los enemigos de Cristo. Son luciferinos en su adoración. Tuve un hombre que creció en una familia de imanes y me contó que una vez escuchó a un grupo de imanes de su familia adorar una forma secreta de Alá que era básicamente oculta detrás de escena. Y debido a que lo escuchó, eventualmente tuvo que participar en ese ritual y ser iniciado. Entonces, nuevamente, me parece que a partir de esa historia y es una fuente muy creíble. También hay una representación esotérica y exotérica de la religión para los de adentro y los de afuera. Por supuesto, la masonería también tiene mucha importancia en el Islam. Y tienes todas las logias islámicas y detrás de escena en realidad son uno en la adoración. Pero externamente no lo son. Así que esto es muy fascinante para mí. Solo hay una religión verdadera y hasta donde puedo entender. Está corroborada no solo a través de la fe, sino a través de datos históricos reales y datos proféticos. Y eso solo lo encontrarás en la Biblia. No lo encontrarás en ningún otro escrito. Amén. 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 Alabado sea Dios. Me siento muy bendecida de pasar este tiempo con ustedes, caballeros, y es un tiempo maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y quería decirles que, en nuestra misión de llegar a las personas, ya sean católicos, musulmanes, protestantes, budistas, hindúes o lo que sean, esa verdad prevalecerá. La verdad siempre prevalece y el error no tiene cabida. Ni siquiera puede permanecer en presencia de la verdad. Ahora la gente puede aferrarse al error y pensar que el error triunfará. La gente me pregunta cómo se ministra a un musulmán y les digo que hay que leerles la Biblia. Dios ha prometido que si arrojas tu pan, éste volverá a ti. La palabra de Dios no volverá a mí. Jesús dice vacío. Así que su palabra no volverá al vacía. Y la gente tiene miedo de compartir la Biblia con los musulmanes. Y yo les digo, no. Tal como lo hiciste, Walter. Con aquella mujer árabe de Arabia Saudita, estudia la Biblia con ella. Sí. ¿Sabes qué más puedes hacer? La palabra de Dios es la única verdad en la que podemos basar nuestra fe. Y es una palabra viva de Dios. Y tiene poder. Cada vez que abro la Biblia, oigo ruidos. No psicológicamente, sino espiritualmente oigo. Oigo ruidos de bestias y veo naciones y veo el futuro y veo el pasado y veo la historia. Veo la verdad de Dios. Veo la cruz de Jesús. Veo la agonía del Hijo de Dios. Veo su victoria sobre el pecado. Sobre la muerte. Y veo que puedo tener vida y tenerla en abundancia por medio de Jesucristo. Y cuando comparto esta palabra con alguien, sea musulmán o no, no regresará a Dios vacía. En algún lugar habrá una respuesta. Puede que digan que no. Eso en sí mismo es una respuesta. Pero cumplirá lo que Dios ha dicho que haga y esta palabra lo cumplirá. No nos avergoncemos de la palabra de Dios ni la ocultemos. Compartámoslo sea musulmán o no. Y no se preocupen de si creen o no que la Biblia está corrupta. Simplemente lo lees porque tu fe en la Biblia es contagiosa. Cuando crees en la Biblia con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu vida, nadie puede negarte. Nadie te lo puede negar. Ya sabes. Lo siento, me emociono. Pero ese es mi amor. Es maravilloso. El día que dijiste, Dios, ayúdame. Fue entonces cuando obtuviste tu respuesta. Me senté en una iglesia católica y dije, si existes, Dios, revélate a mí. ¿A dónde me llevó? Me llevó a la Biblia. Y salí de ese sistema. De la misma manera,
Un musulmán debe salir de ese sistema porque ha sido engañado. Y debe aceptar la verdad tal como está en las escrituras. Ese sistema está vinculado a Babilonia. Sí. Y el mensaje del tercer segundo ángel ha salido. Sal de ella. Y eso me lleva a... Lo siento. Pero solo quiero llevarlos de regreso a este único lugar. Puede ser. Porque el mensaje del tercer ángel es no aceptar la marca de la bestia. Porque un musulmán dirá que... ¿Y cómo le afectará eso? El musulmán realmente no tiene un día de descanso. Eso es lo que es el viernes, simplemente una oración a la hora del almuerzo. No hay día de descanso y la humanidad necesita un día de descanso y el mundo musulmán junto con el mundo occidental ya han aceptado el domingo como día de descanso también en términos de comercio y banca. Perfecto. Así que no hay razón por la cual no debería aceptar la marca de la bestia y aceptar la autoridad del catolicismo. Él ya ha entrado en una unión trina con él en el acuerdo abrahámico y que es dirigido por la Iglesia Católica. Y podéis ir a ver los edificios que se han erigido para el acuerdo abrahámico. No se basan en el protestantismo, sino en el cristiano. Está basado en el catolicismo. Toda la arquitectura, todo lo relacionado con ella, se basa en el catolicismo. No es bíblico. Gracias. Porque escucho esa pregunta cada vez que vengo y solo quiero que la gente sepa que ese no es el obstáculo que les impedirá implementar la marca de la bestia y porque estamos lidiando con una situación muy difícil para llegar a las personas que están en esa ventana. Dios en realidad interviene a través de la oración. Me refiero a través de visiones y sueños que la gente tiene para ellos personalmente. ¿No es eso también un cumplimiento de la profecía de Joel de que los jóvenes, los hombres y las mujeres tendrán sueños y Dios los guiará porque Dios está en el negocio de salvar almas? No de condenarlas. Él no vino a condenar. Él vino a salvar. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de la igualdad. Y el mundo islámico necesita liberarse de las ataduras de su teología tanto como necesita liberarse el mundo católico romano. O el ocultista, o el hindú, o el budista, o el chamán, o como quiera llamarlos. El judío. El judío, todos ellos. El judío ha reconocido que el tiempo de Daniel capítulo 9 hectáreas pasado. Debido a su incredulidad. No. Entonces regresen a la creencia y acepten que el Mesías que fue prefigurado en su sistema de sacrificios de su Mesías. No aceptes su Mesías falso que vendrá y eliminará a tus enemigos para que puedas gobernar. Todos somos de una misma sangre. Todos somos hijos de Dios. Y Ismael es hijo de Abraham. Pero Abraham vuelve a ser un hijo de Dios porque fue creado por Dios a través de Adán. Amén. Y también en eso en el pacto que menciona Pablo en Gálatas. Los dos pactos. El pacto 1 del monte sí, Agar. Porque él dice que Abraham tuvo dos hijos y luego dice habla de Isaac y habla de Ismael y dice y luego habla de Jerusalén arriba y luego Jerusalén y luego habla del monte sí. Un género es esclavitud. El otro es libertad. Uno persigue al otro y el que engendra esclavitud persigue al que es libre. Entonces, para aquellos que afirman que Pablo enseñó que el Islam es la religión que vino de Dios. Entonces Pablo aquí dice claramente que hace una distinción entre estos dos pactos y llama a uno a Agar y a Ismael y el otro a Isaac y Jerusalén sobre nuestra madre Jerusalén sobre. Así que esta libertad que los musulmanes sentirán solo les llegará cuando encuentren a Cristo como yo lo encontré.
Y como muchos otros millones de musulmanes que se han convertido en cristianos y creyentes, finalmente se les cayeron las cadenas. Fueron liberados. Ellos dieron un paso al frente y ahora están en libertad en Jesucristo. Y yo podría agregar que cuando Jesús me reveló el sábado, la noche que me mostró el sábado, fue en un sueño. Y en mi sueño, un CEO portador de la Biblia Adventista del séptimo día ya me había hablado acerca del sábado. Y no sabía si era verdad o no. Entonces oré y le pregunté a Jesús, Señor, muéstrame si esto es realmente cierto, si este es tu sábado. Y esa noche, me dio ese sueño. Y en mi sueño me mostró el sábado. Y él se destacó. Y yo, se aclara la garganta, estaba parado al lado de una iglesia adventista del séptimo día y era sábado. Era sábado. Pero el día estaba vivo. Había una electricidad activa que vibraba en el aire. Algo que solo con ojos espirituales puedes ver. Y en mi sueño, ese ojo espiritual me fue dado. Y luego Dios me mostró la Biblia. Y junto a él me mostró los escritos de lo que llamamos el espíritu de profecía. Y no tenía idea de que había una profecía espiritual en ese momento. Todo eso me fue mostrado en mi sueño. Y en mi sueño se me mostró un sótano en una iglesia. Y en ese sótano después me bauticé en esa iglesia. Y entré en ese sótano donde tenían confraternidad. Ellos tendrían su sábado de reposo el día de reposo. Habrían tenido una reunión en ese sótano. Me encontraba en el mismo sótano que había visto en mi sueño. Nunca había estado en ese sótano estatal antes. Todo eso me fue revelado en mi sueño y los escritos proféticos de Helen me fueron revelados, me fueron mostrados en mi sueño. Todo eso. Así que este Dios está orando. Sí. Como lo menciona en el libro de Joel. Esto está sucediendo en un sentido amplio. ¿Por qué le sucede esto en gran sentido a los musulmanes? Parte de la razón es que Dios le dijo a Abraham: por tu bien bendeciré a tu hijo Ismael. Nunca estuvo en el plan de Dios que él tuviera un hijo llamado Ismael. Pero marido y mujer decidieron ir y ser de Dios por un momento. Y así lo hicieron. Creyeron a Lucifer. Estaban parados junto al árbol. Pueden ser como Dios. Entonces decidieron: hagamos un niño para que podamos cumplir la promesa de Dios. Entonces le pusieron un hijo y le pusieron un hijo a Agar. Y ahora Dios dice: está bien. Te pones a ti mismo y me pones a mí en un aprieto especial. Tal como Pedro puso a Cristo en un aprieto y se jactó de que Jesús pagaría los impuestos. Y Jesús dijo: no debiste haber dicho eso. Pero ahora que lo has dicho, ve. Habrá un pez y habrá dinero en su boca. Toma ese dinero y paga tus impuestos y los míos. Abraham y Sara hicieron lo mismo. Ponen a Dios en un aprieto. Ahora Dios dice: está bien, Abraham. Por tu causa. Bendeciré a tu hijo Ismael. Lo bendeciré. Pero él no es la bendición elegida. Esa bendición vendrá a través de Isaac. Y debido a esa promesa, Dios está trabajando muy diligente y duro para alcanzar a los musulmanes con el Evangelio de Jesucristo. Y está dando sus frutos. Alabado sea Dios. Pagando por todos lados. Estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que necesitan entender con respecto al Sabbat es que el Sabbat es descansar en una hora terminada que Dios hizo y no nosotros. La religión pagana. Toda religión falsa se basa en lo que podemos lograr. Y Agar es el esfuerzo de Abraham por cumplir la promesa de Dios. Mientras que Sara es la promesa de Dios de que incluso los estériles podrán dar a luz vida. Y eso es la salvación por fe comparada con la salvación a través de tus propios esfuerzos. Es por eso que la religión del catolicismo es una religión de rituales y sacramentos. Actividades sacramentales y peregrinaciones e indulgencias. Y el Islam es exactamente lo mismo. Una religión de rituales, obras, rosarios, peregrinaciones y esfuerzo propio. Y Dios está mirando para ver quién se acerca y asume la responsabilidad.
Y el sacrificio máximo es que si das tu vida por la causa de Alá, irás directo al cielo. Y es por eso que existe una religión como esa. Y no es la religión de la Biblia. No es la misma deidad. Y cualquiera que lo enseñe creo que está sinceramente engañado o es engañoso. Así que solo quiero que antes de terminar Sabbat por completo, le cuentes a los espectadores sobre el ministerio que estás haciendo. Sí. Bueno. Nuestro ministerio es Advent Lighthouse Ministries y sus espectadores pueden visitar nuestro sitio web Admalitose. Org, nuestro ministerio está básicamente diseñado y adaptado para llegar a los musulmanes. Específicamente a los musulmanes de habla persa. Hay alrededor de 130 millones de personas que hablan persa iraní en el mundo y no es solo eso, sino más allá de eso. Pero ese es nuestro objetivo específico y el punto, y Dios levantó este ministerio y estamos llegando a la gente de una manera sin precedentes. Ahora tenemos unos 20 obreros bíblicos que apoyamos, que viven en el terreno en esa región y están plantando iglesias. Y este año vamos a incorporar probablemente a otros 25 obreros bíblicos más que se sumarán a nuestro número. Entonces, deberíamos tener para fines del 2026 aproximadamente 45 obreros bíblicos que trabajen para nuestro ministerio. Y Dios ha bendecido a Dios. Es quien está haciendo que esto suceda. Solo estamos siguiendo sus instrucciones. El Señor me ha bendecido. Tenemos gente buena aquí que apoya el ministerio, que trabaja en el ministerio. Y nuestro sitio web y nuestra cuenta de Instagram están creciendo entre la diáspora de habla persa fuera de la región. En la región de la ventana 1040 y dentro de la región de la ventana 1040. Y la gente está escuchando el Evangelio. Están escuchando los mensajes, de hecho, el esposo de uno de nuestros empleados, que es iraní, está traduciendo las presentaciones de Walter al persa. Así que Walter ahora está hablando en lenguas en persa y es realmente fascinante verlo ver esos sermones en persa. Así que Dios está bendiciendo este ministerio. Nuestro trabajo está creciendo y por favor oren por nosotros y continuaremos orando por ustedes. Dios lo bendiga, gracias. Fue un honor hablar contigo. Fue un absoluto placer hablar contigo. Sé que esto será considerado controversial por muchos. Pero creo que es un anhelo sincero de llegar a las personas que han sido mantenidas básicamente en la oscuridad con respecto a todos estos temas. Y todo el mundo tiene derecho a escuchar el Evangelio y poder responder a él. Y su misión es muy importante y Dios bendecirá su misión porque es el mensaje para nuestro tiempo a aquellas personas que están tratando de alcanzar. Que Dios te bendiga ricamente en lo que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Dios lo bendiga. Gracias. Terminamos con una oración. Nuestro amado Padre Celestial. Miramos al otro hijo. Y miramos el tumulto de la historia y la sangre que se ha derramado a lo largo de los siglos. Y básicamente lo que tenemos es una guerra contra el Hijo de Dios. Y Señor, te pido que esta presentación sea de alguna manera instrumental para alcanzar a las personas para que puedan tomar una decisión para los tiempos en que vivimos. Te pido que bendigas el ministerio de Sabbás y que bendiga los esfuerzos que hacemos para llevar los mensajes de los tres ángeles al mundo. Y gracias Señor que podemos tener discusiones como esta y que hagan el trabajo que visualizamos que se haga.
Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.